Guatemala, 2 de enero de 2026. Hoy exploramos un giro inesperado en el presupuesto nacional para el nuevo año. Nos adentramos en los planes de agencias clave para infraestructura y patrimonio cultural, vemos cómo los municipios gestionan deudas e impuestos y finalmente echamos un vistazo a los anuncios públicos que nos cuentan las historias cotidianas de la gente. El punto de partida es el motor financiero del país, el presupuesto general del Estado. Y la primera sorpresa es que el presupuesto para 2026 no es de 2026. Exacto. No hubo acuerdo en el Congreso y por una resolución de la Corte de Constitucionalidad se ha reactivado el presupuesto del año anterior, el de 2025. Es una situación que tiene, enormes implicaciones. No somos abogados, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Es como si la Corte hubiera apretado un botón de pausa de emergencia para todo el plan financiero del gobierno? Es una excelente analogía. Un amparo provisional es precisamente eso. Una medida cautelar, una medida urgente. La Corte consideró que había suficientes dudas sobre la legalidad del proceso y para evitar un daño, digamos, irreparable, lo suspendió mientras estudia el fondo del asunto. ¿Y la consecuencia inmediata por ley? Es que el Estado no puede quedarse paralizado, debe seguir funcionando. Y la única forma de hacerlo es reutilizando el marco financiero del año anterior. Entendido. Entonces el gobierno se ve forzado a jugar el partido de 2026 con las reglas y el dinero de 2025. Estamos hablando de una cifra que ronda los 155,000 millones de quetzales. Para darnos una idea de qué tan grande es ese número en el contexto de la economía del país, Es una porción muy significativa. Equivale a grandes rasgos a un 15% del Producto Interno Bruto. Es el dinero que financia hospitales, escuelas, seguridad, carreteras, todo. claro, Pero el problema no es solo la cantidad, sino la estructura. Operar con un presupuesto prorrogado es como llevar un traje que te quedaba bien el año pasado, pero que ahora, no se ajusta a tus nuevas necesidades. El gobierno puede hacer modificaciones y transferencias, pero el marco general, las grandes prioridades, ya están fijadas por la visión de 2025, no por la de 2026. Y, revisando de dónde viene ese dinero, veo que la principal fuente son los impuestos, con más de 109,000 millones. De esa cifra, el impuesto al valor agregado, el IVA, aporta más de 51,000 millones. Casi la mitad. Y el impuesto sobre la renta, más de 39,000 millones. El IVA por sí solo es casi la mitad de la recaudación fiscal. Y aquí hay un punto crucial. La fuerte dependencia del IVA, un impuesto al consumo, es una característica estructural de la economía guatemalteca. Lo que esto nos dice es que el Estado se financia en gran medida con lo que la gente gasta en su día a día. O sea, con el gasto de todos. Exacto. Y en un escenario de presupuesto prorrogado, ¿no hay un mecanismo inmediato para cambiar esa balanza? Si hubiera un plan para, por ejemplo, hacer el sistema más progresivo, que quienes más ganan, más paguen, ese plan queda en suspenso. Se mantiene el status quo fiscal. O sea que la estructura de ingresos es bastante rígida. Pasa lo mismo con los gastos. Veo 3 categorías enormes. Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, con más de 57,000 millones. Luego educación, con 25,000 millones, y servicios de la deuda pública, con más de 20,000 millones. Pasa lo mismo, pero magnificado. Lo que es fascinante aquí es que si sumas obligaciones del Estado y deuda pública, tienes más de 77,000 millones de quetzales. Es la mitad del presupuesto total. Exacto. Y son gastos en gran medida inflexibles, ya precomprometidos. Las obligaciones incluyen pagos a clases pasivas, transferencias a municipalidades, y la deuda, hay que pagarla sí o sí. Entonces, de entrada, la mitad del pastel ya está repartida antes de empezar. Y con un presupuesto del año anterior, el margen de maniobra para nuevas políticas se reduce drásticamente. Exactamente. El espacio para la innovación, para la nueva visión de gobierno, queda confinado a una porción mucho más pequeña del presupuesto. La creatividad de los ministros deberá centrarse no en qué cosas nuevas hacer, sino en cómo reasignar los recursos existentes para cumplir, aunque sea parcialmente, con sus nuevos objetivos. De acuerdo. Entonces tenemos el panorama general. Un gobierno con las manos un poco atadas por un presupuesto, digamos, reciclado. Ahora, vamos a ver cómo se ve esto en la práctica.
en agencias específicas. Me llamó poderosamente la atención el presupuesto de ANADIE, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Tienen asignados unos 39 millones de quetzales. Una agencia clave para los grandes proyectos del país, que busca atraer inversión privada. Correcto. Pero aquí es donde tuve que leer la cifra 2 veces. De esos 39 millones, casi 24 millones, más del 60%, están destinados a una sola línea: estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad. Mi primera reacción fue pensar que es un despilfarro. Se está gastando más en planificar que en construir. Es una reacción comprensible y es el debate eterno sobre este tipo de agencias. A primera vista parece un exceso de burocracia. Sin embargo, si lo conectamos con el panorama general, tiene sentido. ANADIE no es una constructora. Su trabajo es ser la arquitecta de proyectos complejos como autopistas, puertos. O sea, están en modo arquitecto, no en modo albañil. Exactamente. Están dibujando los planos para el futuro. Un error en la fase de planificación de un proyecto de $1,000 millones puede costar 100 veces más que el estudio de factibilidad más caro. Claro, el riesgo es mayor después. Mucho mayor. El verdadero riesgo aquí no es el gasto en estudios, sino que esos estudios terminen guardados en un cajón y nunca se conviertan en obras reales. Este presupuesto nos dice que ANADIE está en una fase intensiva de preparación, quizás sembrando las semillas para los grandes proyectos que veremos, con suerte, en 5 o 10 años. Vale, lo veo. Por un lado, ANADIE invierte millones en planificar el futuro. Pero ¿qué pasa con el dinero para preservar el pasado? Me topé con el presupuesto del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, el CNPAG, y es un universo completamente distinto. Su presupuesto es de 26.2 millones de quetzales. Una tarea monumental. Conservar una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Y al desglosar los gastos, encontré detalles reveladores. Por ejemplo, mantenimiento y reparación de edificios, más de 4 millones, lo cual tiene todo el sentido. Pero luego veo complementos específicos al personal permanente, con 4.2 millones. Esto es casi el doble que la partida de salarios base. ¿Qué son exactamente estos complementos? Si conectamos esto con la naturaleza del trabajo, vemos la historia completa. El CNPAG no es una oficina cualquiera. Necesita personal altamente especializado: arqueólogos, restauradores, historiadores. Claro, no es cualquier funcionario. Para nada. Los complementos específicos suelen ser bonificaciones o incentivos diseñados para atraer y retener a este tipo de talento, que es escaso y muy demandado. Es el costo de tener a los mejores cuidando una joya como Antigua. Entiendo. Es una inversión en capital humano especializado. Y luego está mi detalle favorito de este presupuesto. Una partida de 291.269 quetzales para prendas de vestir. Uniformes de lujo para los restauradores. Probablemente no de lujo, pero sí muy específicos. Piensa en el personal de campo. Inspectores que recorren la ciudad bajo el sol, guardias de seguridad en los monumentos, personal de mantenimiento. Necesitan uniformes, botas, equipo de protección. Cada una de estas pequeñas partidas nos cuenta una parte de la historia de lo que realmente cuesta mantener viva y funcional una ciudad museo. No es solo restaurar paredes. Es toda la logística humana que lo rodea. Exacto. Queda claro. Entonces, todo esto que pasa a nivel macro, con el presupuesto nacional congelado, ¿cómo se siente en la calle, en los municipios? Me imagino que la incertidumbre llega hasta el último rincón. Sin duda. Y eso nos lleva a la gobernanza local. Cuando el presupuesto nacional se congela, las transferencias a las municipalidades, lo que se conoce como el situado constitucional, también se ven afectadas. Esto obliga a los alcaldes a ser muy creativos para asegurar su flujo de caja y mantener los servicios funcionando. Y creo que tenemos un ejemplo perfecto. En la misma Antigua Guatemala, el Consejo Municipal acaba de acordar algo bastante llamativo: condonar el 100% de los intereses por mora en varias deudas. Perdona intereses de multas de tránsito, del impuesto sobre inmuebles, del agua, si la gente paga el capital, claro. A primera vista, perdonar deudas suena a mal negocio, ¿no? ¿No crea un incentivo para que la gente espere a la próxima amnistía en lugar de pagar a tiempo? Planteas el riesgo principal de esta estrategia, y es una crítica muy válida. Se corre el peligro de fomentar una cultura de impago. Sin embargo,
Estas amnistías son una herramienta fiscal muy pragmática, sobre todo en tiempos de incertidumbre. La municipalidad se enfrenta a una elección. Intentar cobrar el 100% de la deuda y quizás no recibir nada, o sacrificar los intereses a cambio de asegurar una inyección rápida de efectivo. Es una apuesta. Mejor pájaro en mano que ciento volando. Exacto. Es una medida para mejorar el flujo de caja a corto plazo. Puede que sea una respuesta directa a la incertidumbre del gobierno central. Necesitan dinero ahora para pagar salarios y servicios, y esta es la forma más rápida de incentivar a los morosos a ponerse al día. Mientras Antigua busca recaudar perdonando, tenemos la otra cara de la moneda en el municipio de Zunil, en Quetzaltenango. Han publicado su nuevo reglamento de tasas. Aquí no se perdona nada, aquí se especifica cuánto cuesta todo. Este tipo de documentos son una radiografía de la vida municipal. Nos muestran cómo la autoridad local regula e interactúa con la vida diaria de sus ciudadanos. He seleccionado algunas tasas que me parecieron un retrato perfecto de esto. Por ejemplo, licencia para construir un nicho en el cementerio, 300 quetzales, por desfase de ganado, 50 quetzales por cabeza. Autorización para instalar una torre de telefonía, unos impresionantes 100,000 quetzales. Y una multa de 100 quetzales por pintar paredes de la municipalidad. Este listado es fascinante. Cada tasa nos cuenta algo. La del nicho y el destace nos hablan de la gestión de servicios básicos tradicionales. La de la torre de telefonía nos muestra cómo los municipios se adaptan a la modernidad y buscan obtener ingresos de la infraestructura tecnológica. Es una fuente de ingresos nueva y muy importante. Y la multa, claro, no busca tanto generar ingresos, sino disuadir conductas que dañan el patrimonio de todos. Y mi hallazgo preferido, sin duda, la joya de la corona del reglamento de Zunil. La tarifa del uso de baños públicos. 2 quetzales con papel higiénico. 1 quetzal sin papel. Esto nos dice mucho sobre la microeconomía de los servicios básicos. El papel higiénico como un servicio de valor agregado. Es un detalle brillante. Ilustra a la perfección el nivel de especificidad con el que operan los gobiernos locales. No están pensando en el PIB, están pensando en cómo mantener limpios los baños y cómo financiar el papel. Es la gobernanza en su forma más pura y terrenal. Absolutamente. Y esto nos lleva a la última capa de nuestra exploración, la más personal. La sección de anuncios varios, que es donde la gran maquinaria del Estado se encuentra con las vidas individuales. Es un mosaico social increíble. A menudo se pasa por alto, pero revela tendencias demográficas, económicas, culturales. Totalmente. Vemos, por ejemplo, avisos de matrimonio, incluyendo entre ciudadanos guatemaltecos y extranjeros, lo que nos habla de lazos transnacionales. Pero lo que más abunda son los títulos supletorios. Encontré un caso en Mixco de alguien buscando formalizar la propiedad de un terreno de 572 metros cuadrados que ha poseído por años. Esto parece un trámite burocrático, pero ¿cuál es su impacto real? Su impacto es fundamental. En un país con mucha informalidad en la tenencia de la tierra, el título supletorio es el mecanismo que convierte una posesión de facto en una propiedad de jure. Es un paso vital. Una vez que una persona tiene ese título, su propiedad entra en la economía formal. Puede usarla como garantía para un crédito, puede venderla de forma segura. Desbloquea el valor de la tierra, por así decirlo. Justo. Es una herramienta de seguridad jurídica y de movilidad económica para miles de familias. Pero lo que realmente me impactó fue la cantidad de solicitudes de cambio de nombre. Son historias muy íntimas contadas en un lenguaje legal y frío. Por ejemplo, un señor llamado Eric Josué Orozco Godoy solicita cambiar su nombre a Eric Alfredo Orozco Godoy. O el caso de unos padres que piden cambiar el nombre de su hijo de Shirley Marina Michelle a Sherlyn Marina Michelle, añadiendo una N. Estos avisos son profundamente humanos. Cada uno es el final de una historia personal. Un cambio de nombre puede estar motivado por un sinfín de razones. A veces es para corregir un error en el registro civil que ha causado problemas por años. Otras veces puede ser por disconformidad con el nombre, o simplemente una cuestión de identidad, de querer que tu nombre refleje quién sientes que eres. Como el cambio de Shirley a Sherlyn. Es un cambio sutil, casi estético, pero para esa familia es lo suficientemente importante como para iniciar un proceso legal. Exacto.
Es el punto donde la ley se encuentra con la vida íntima de las personas. La búsqueda de la identidad, la corrección de un error, todo queda registrado en el mismo diario oficial donde se publican los grandes presupuestos del Estado. Es el ciclo completo, desde las decisiones macroeconómicas hasta la decisión personalísima de añadir una letra a un nombre. Entonces, si unimos todas las piezas del día de hoy, ¿qué imagen nos queda? Vemos un gobierno central que debe ser creativo con un presupuesto del año pasado, agencias que invierten fuerte en la planificación del futuro y municipalidades que hacen un delicado equilibrio entre perdonar deudas para sobrevivir hoy y cobrar por cada servicio para construir el mañana. Y en medio de todo, las historias personales que se abren paso a través de la burocracia. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Los documentos presupuestarios están llenos de normativas sobre cómo modificar, transferir y gestionar las asignaciones. Son herramientas técnicas. La gran pregunta es, frente a la rigidez de un presupuesto prorrogado, ¿qué tan efectivas son realmente estas herramientas para implementar una nueva visión de gobierno? Dicho de otra forma, ¿es un presupuesto solo una hoja de cálculo o es el ADN de un plan político? Al forzar al gobierno a usar el ADN del año pasado, la Corte no solo congeló cifras, sino que quizás congeló la posibilidad de un cambio político real para todo el 2026. La verdadera prueba será ver si la creatividad administrativa puede superar lo que es, en esencia, una camisa de fuerza estructural.